No es una cuestión. ¿Qué me dice? La reunión se está grabando. Bien. Esto no es una cuestión académica, así que voy a tratar de usar la menos cantidad de formas posibles para que hagamos de esto una charla entre todos y no una clase magistral que no ayuda mucho. La idea de que me planteó Miriam y algunos de ustedes era que conversemos un poco sobre cómo está la situación de las reformas laborales, y digo reformas porque no es una sola. Y entonces, bueno, divido esto que les voy a contar en dos partes. Una primera parte para efectivamente contarles, esta división atiende a una cuestión temporal, ¿no? De tiempo. Entonces, una primera parte para que dar un pantallazo de las reformas laborales que han sido sancionadas y algunas otras que están en curso. Y también ensayar una idea, una explicación, ensayar el porqué de esta arremetida contra las normas laborales. Entonces, para empezar a hablar, para empezar a contarles lo que yo creo, me permito leerles algo de un querido y gran profesor uruguayo, ya fallecido, el doctor Oscar Hermido Uriarte, que en uno de sus tantísimos textos escribió para fundamentar el derecho social dentro del cual están las normas laborales. Dijo: la primacía de los derechos sociales sobre los derechos patrimoniales corresponde a la naturaleza de las cosas o a la esencia y a la dogmática de los derechos humanos. En efecto, los derechos sociales nacen como limitaciones, como frenos, como contrapesos de los derechos patrimoniales, razón por la cual siempre se les oponen e imponen. Para eso existen, de lo contrario, no cumplirían esa función. De eso vamos a hablar, de normas laborales, de derechos sociales. Una mínima referencia. La pregunta sería, si estoy ahí presente para con todos ustedes y ustedes puedan opinar, sería: ¿ustedes creen que hay un sistema de relaciones laborales en nuestro país? Para no hacerlas largas, yo le adelanto mi posición. Yo creo que sí, que hay un sistema de relaciones laborales en la Argentina, y ese sistema está conformado por un complejo conjunto de normas que regulan distintos aspectos de la cuestión laboral, de las relaciones laborales. Las normas vinculadas a el contrato individual del trabajo, lo que ustedes conocen como la ley de contrato de trabajo. Otra parte que se dedica al derecho colectivo, que regula la ley de asociaciones profesionales, la ley de negociación colectiva y la que regula el conflicto o la huelga, es decir, los conflictos de intereses que ocurren entre trabajadores y empleadores. Eso es lo que se llama el derecho colectivo. Y una tercera parte, que son las normas de la seguridad social, en donde tienen todo lo vinculado a los sistemas previsionales, y también, considero yo, las normas vinculadas a la salud y a la protección del trabajo y los accidentes del trabajo. Entonces tienen allí ustedes un complejo muy grande, muy amplio, muy complicado de normas que regulan todas las instancias de las relaciones laborales, que conforman, a mi juicio, un sistema que está vigente y que funciona. Eso no quiere decir que funcione todo bien y que sea todo bueno. Quiere decir que hay un sistema y que en la Argentina está en marcha, funciona. Dicho esto, respecto de las reformas laborales, mi idea, y yo les pido que cada uno de ustedes me pare y pregunte lo que tenga ganas de preguntar. No hacemos eso de que vamos hasta el último y al último, cuando llegan, ya se olvidaron, sino que cuando quieran preguntan,
o lo ponen en el chat, no creo ahí todos los que están en la federación porque tienen una sola computadora, pero levanten la mano y lo charlamos perfectamente, es, no quiero contarles lo que dice cada ley que produce la reforma y qué dice cada artículo, que se modifique el artículo 1, el artículo 2, el artículo 23, el artículo 29, el 30, porque no es para este ámbito y porque necesitamos 2 días para hacer eso y repasar todos los puntos que tocan las reformas. La idea es que sepamos, que ustedes sepan, básicamente por el rol que ejercen, de qué se tratan las reformas laborales. Entonces, el cuento debería comenzar así. En diciembre del año pasado, en diciembre del 23, concretamente el 20 de diciembre del 23, el gobierno nacional emite el decreto, fue publicado el día 21, pero es de fecha 20, el decreto 7023. Es un DNU, el DNU 7023. El DNU 7023, muy conocido y muy cuestionado en el ámbito y en el mundo laboral, tenía más o menos, en un resumen, estos ejes. Una reforma laboral radical, amplísima, durísima, absolutamente regresiva, contraria a los principios de la Constitución en materia laboral, y se basaba, la regulación atendía al movimiento en estos términos. La reducción del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, había una mayor individualización de las relaciones laborales, una degradación de los niveles de protección, había un aumento de los poderes jerárquicos del empleador y una parte final, el corazón, diría yo, de la reforma, que es profundamente antisindical. Profundamente antisindical. ¿Por qué? Porque casi prohíbe la huelga, limita las reuniones y afecta el funcionamiento de los sindicatos, tanto en la cuestión institucional como en la cuestión económica. Todo esto quiere decir que, abajo de lo que le estoy diciendo, reducción del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, es que había normas, el artículo 1, el 2, el 3, entonces se modifica el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo, se incorporan a los que facturan como que están afuera del marco de la ley, incorpora a otros actores del mundo del trabajo, pero los excluye de la aplicación de la ley. Cambia el parámetro del artículo 1, del artículo 2 y de la interpretación de esas normas. Cada uno de estos puntos que yo les digo tiene correlato en varios artículos del DNU que estaban todos concentrados en el título cuarto del DNU, que tenía 9 capítulos. Dentro de los 9 capítulos estaban todas las reformas a las leyes vigentes y una derogación de una gran cantidad de normas. Concretamente, las normas vinculadas a la penalización del trabajo no registrado. Cuando decimos degradación de los niveles de protección, a esto me refiero. ¿Sí? El empleo negro dejó de estar penalizado en la Argentina a partir de las normas contenidas en el DNU. Y ahora también, pero ya lo vemos. Entonces, esta era la matriz de modificación de las normas laborales de la Argentina propuestas en el DNU. Eso produjo la reacción de la Confederación General del Trabajo, que puso en marcha un plan gremial y puso en marcha una resistencia jurídica a eso. El equipo de abogados, el equipo jurídico de la Confederación, inició un amparo en contra de la vigencia del DNU en el mismo mes de diciembre, y se convocó una movilización para la presentación de ese escrito, muy conocida por todos, en la plaza enfrente de tribunales, una movilización bastante multitudinaria, y después fue acompañada con un paro general a los 40 días, más o menos, a los 30 días de ese momento.
¿Qué planteó la CGT ante los jueces, ante el Poder Judicial? La CGT le dijo al Poder Judicial, mire, este decreto no es válido esencialmente por una cuestión formal, porque es que no reúne los requisitos del artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Ustedes saben, la Constitución prohíbe que el Poder Ejecutivo legisle, pero mantiene una excepción. Esto fue después de la reforma del año 94 de la Constitución. Le dice, el Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá dictar una norma cuando el Congreso no esté en funcionamiento o cuando, aún estando en funcionamiento, el tiempo que tarde el tratamiento de la ley puede ocasionar un perjuicio irreparable. Esos son los dos supuestos que la Constitución establece para que un presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, pueda dictar una norma legislativa. Ninguno de los dos, a nuestro entender, se cumplía, de manera que el primer ataque o cuestionamiento a esa norma fue un ataque formal. Es decir, no puede el Poder Ejecutivo dictar, hacer una reforma laboral mediante un decreto de necesidad y urgencia. No solo eso, a los 7 días de dictado el decreto, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso de la Nación el proyecto de la ley bases, de la primera ley bases, no la que se sancionó después, lo presentó el 27 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias. O sea que era claramente válido el argumento de que no existía el requisito formal establecido en la Constitución para que pudiera dictar una norma de esta naturaleza. Y la segunda parte del cuestionamiento versaba sobre, por supuesto, una reforma laboral que nunca se hizo en la Argentina, ni los gobiernos militares hicieron una reforma de esta naturaleza, absolutamente regresiva y, a nuestro juicio, manifiestamente inconstitucional. Eso tuvo todo un trámite judicial y el trámite judicial, para hacerlo corto, termina. Digo, es un trámite y complicado para explicar porque se mete el amparo en diciembre, la última semana de diciembre, pero a partir de allí empiezan a cambiar jueces y cámaras, porque entramos en el periodo de la feria judicial y en el periodo de la feria judicial, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los jueces van variando por días. Entonces, lo que ocurrió es que intervinieron varios jueces y varios camaristas. La conclusión fue que en la instancia de la Cámara de Feria, la Cámara resolvió hacer lugar a la medida cautelar planteada y ordenaron la suspensión de los efectos del título cuarto del DNU, que era toda la reforma laboral. Ordenó que no se aplique en todo el país la reforma laboral. Eso lo hizo haciendo lugar a la medida cautelar pedida por la Confederación. Y después el trámite respecto del fondo, es decir, la inconstitucionalidad del decreto, continuó. Finalmente lo resuelve una Cámara de Feria, pero con otra integración, otros 3 jueces nuevos, y esos jueces declaran la inconstitucionalidad del DNU 7023, fundado en estos dos elementos que yo les describí recién, que fueron lo más importante, es decir, el no cumplimiento de los requisitos de la Constitución, establecido en la Constitución para dictar un DNU, y segundo, una reforma laboral absolutamente regresiva. Con esos dos fundamentos declararon la inconstitucionalidad de la norma, y hoy el DNU, en los dos cuestionamientos, el formal y cautelar y en el fondo de la cuestión, están a resolución de la Corte Suprema, quien todavía no se expidió. El trámite del DNU, que sería para dar otra charla, como es el trámite legislativo del tratamiento del DNU, ustedes saben, tuvo un tratamiento, fue rechazado en el Senado, pero todavía no fue tratado en diputados. De manera que el DNU, en aquello que no fue suspendido, que es el título cuarto, está vigente. Hasta que las dos cámaras no lo rechacen, esa norma tiene vigencia. En el medio, ¿qué pasó? En el medio pasó que mientras el trámite judicial frenaba toda la reforma laboral, el gobierno había intentado una ley base que tenía 600 y pico de artículos
Y esa ley en marzo se cae por un error interno legislativo del gobierno, en donde había sido aprobado por mayoría, es decir, se aprobó en general la norma, pero después cuando fueron a discutir artículo por artículo empezaba a perder todos los artículos que no se lo votaban. Entonces el bloque oficialista decidió llevar el proyecto a comisión sin saber que eso significaba, sobre la base del reglamento, que renunciaba a la aprobación general. Eso dio lugar a que se reformulara esa ley, se hiciera una nueva ley que tiene 300 artículos menos, y esa nueva ley se presenta de vuelta en el Parlamento a fines de mayo de este año, y finalmente es la ley aprobada a fines de junio, que lleva el número 27742, que está reglamentada por un decreto de hace 3 semanas, que es el decreto 847. ¿Por qué hago referencia? Porque aquí, en esta nueva ley bases, acotada, reducida, lo que se aprueba, lo que el Congreso de la Nación aprueba, es una reforma laboral más atenuada, es decir, no de menor intensidad, sino de menor volumen. La del decreto 70 era muy grande, muy amplia, abarcaba casi todos los aspectos del sistema de relaciones laborales, y la que se aprobó no abarca todo, está más circunscripta a la cuestión del empleo y la empleabilidad, con la derogación de las normas de penalidad del trabajo no registrado y el contrato individual del trabajo. Queda a un costado la cuestión del derecho colectivo, esto que le dijimos, la ley de asociaciones sindicales, la de negociación colectiva y la del conflicto, la regulación del conflicto. El esquema de la ley base, que es el que se aprobó, el que hoy es ley, es el mismo que el del DNU. Igual, deslaboralización de las relaciones, baja en la intensidad de la protección, de la tutela, y un corazón profundamente antisindical que está reflejado en la modificación al artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese artículo es el que regula la injuria laboral. Allí se pusieron ahora como causal objetiva de injuria laboral los bloqueos, las tomas, toda aquella expresión de las medidas de fuerza que tienen simbólicamente la posibilidad de parar la producción de una fábrica o de una empresa. Eso está contenido en el artículo 242, que fue un artículo no reglamentado en el decreto 847. Habrán escuchado ustedes que lo iban a reglamentar, que había una reunión con la CGT. Mañana va a haber una reunión a las 2 de la tarde con la CGT en Capital Humano para ver si pueden lograr un acuerdo de reglamentar esa norma, el artículo 242. Esto es lo que pasó, esto es lo que tenemos, y no es en lo que yo me quiero detener, porque esto es lo que todos ustedes leen o saben a partir de los diarios y de los medios de información. Lo que sí me quiero detener un poquito más son en los proyectos que todavía no salieron, pero que se refieren todos exclusivamente a lo que hacemos todos los que estamos acá, que es la cuestión sindical. Se refieren a los sindicatos y se refieren a los derechos de los sindicatos, a los conflictos, a la expresión de los conflictos y a la negociación colectiva. Las reformas que no fueron sancionadas aún, pero que tienen trámite parlamentario y ya se discutieron en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, atienden a la cuestión sindical. Y por eso me quiero detener en esto, y me parece que es lo más relevante de lo que yo les pueda contar, porque no hay información que necesariamente encuentren en todos o en la mayoría de los medios de comunicación masivos. Antes de entrar a contarles qué es lo que dicen estas reformas, que insisto, no fueron sancionadas, pero tienen todo listo para que se apruebe en comisión y pase al recinto. Está todo para hacerlo. De hecho, iba a ocurrir hace 3 semanas, y por un acuerdo o no sé qué,
el gobierno decidió sacar a sus diputados, que son 4 de esa comisión, para no dar quórum y que eso finalmente no se pudiera tratar. Esto pasó hace 3 semanas. O sea que la reforma está ahí. Si se sientan esos 4 diputados y está dentro del temario, seguramente lo aprueban y eso pasaría al recinto. Es decir, estamos en el umbral de la modificación de la ley de asociaciones profesionales. Y por eso les decía que lo que quiero, antes de contarle de qué trata la reforma, las reformas, quiero señalar que, a mi criterio, en la Argentina hubo 2 grandes pactos democráticos. 2, desde el regreso de la democracia, 2 grandes pactos democráticos. El primero fue con el levantamiento de Cara Pintada, en donde toda la sociedad salió a defender el sistema democrático. Y el segundo pacto, gran pacto político democrático de este país, es la ley de asociaciones sindicales, es la ley 23.551. Esa ley nace producto de un enorme consenso político entre los partidos mayoritarios, que son el radicalismo, eran el radicalismo y el peronismo, pero con el apoyo de todos los partidos menores, como el PI, el MID. Hubo una sola abstención, fue casi por unanimidad la sanción de la ley. Esto fue en el año 1988, y tan era que era un producto del consenso político que fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo. Fue enviada por Raúl Alfonsín al Congreso para su tratamiento. Y digo, señalo que es relevante el hecho de que haya sido enviada por Alfonsín, porque Alfonsín había intentado, el gobierno había intentado la reforma anterior que fracasó, que se llamó la ley Mucci, que a lo mejor alguno de ustedes la escuchó mencionar, y esa ley Mucci se cayó por un voto en el Senado, y a partir de ahí hubo 2 años y medio de intensísimas negociaciones, y el producto de esas negociaciones políticas fue la ley que hoy conocemos como la ley sindical, que es la ley 23.551. ¿Y cuál fue el gran consenso político que se articuló entre todas las fuerzas políticas fuera y dentro del Parlamento para la sanción de esta ley? Es que tendríamos que tener democráticamente sindicatos fuertes para poder reivindicar los intereses y defender los derechos de los trabajadores. Ese fue la gran consigna que llevó adelante el consenso político para sancionar la ley 23.551. Reivindicar intereses y defender derechos de los trabajadores. Para eso era necesario sindicatos fuertes. Dicho esto, que es la introducción, cuando uno analiza, cuando cualquiera de nosotros analiza, incluidos los legisladores, analiza la posibilidad o proyectar una reforma a la ley sindical o a las leyes que se vinculan con la cuestión sindical, como dice Topet, esto no es producto de un libre pensador. No cualquiera puede ponerse a decir, lo voy a modificar y voy a cambiar esta norma por esta, de la manera que se me ocurre. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se puede hacer así? Porque hay un marco, además de la Constitución, hay un marco legal que está por arriba de toda idea y que te da un marco conceptual para poder trabajar la posibilidad de reformar la ley sindical. Y eso es muy relevante, es muy importante, y es una cuestión aburrida, porque es una cuestión técnica y es una cuestión abogadil, porque es una cuestión de leyes. ¿Por qué no se puede legislar en cualquier sentido? Porque la Constitución y las normas internacionales dicen que no se puede. Ahora me explico. 2 normas internacionales que son muy relevantes para la estructura normativa de nuestro país. Primero, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos. Esos pactos fueron incorporados por la Ley 23.317 del año 86, y tienen una gran relevancia. Estos pactos tienen una gran relevancia. En el artículo 8 de estos pactos, establecen una norma de regulación de las estructuras sindicales y hacen una referencia concreta y específica al convenio 87 de la OIT.
¿sí? Dice, toda la cuestión internacional para todos los estados que están adheridos al pacto, a estos pactos internacionales, tienen que seguir los lineamientos fijados por los organismos de control de la OIT. Convenio 87, regulación de la negociación colectiva, convenio 98 de la OIT. ¿Sí? Establece como parámetro de regulación y de interpretación de la norma vinculada a la libertad sindical a lo que dicen los organismos de control de la OIT. Muy, muy importante. Ya volvemos para decirle de dónde surge la importancia. Segunda norma muy importante para tener en cuenta para nosotros, para todos. Convención Americana de Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué es importante esta norma? Porque esta norma, que contiene muchísimas normas vinculadas a cuestiones laborales y libertades, crea en su seno, la Convención, un organismo de interpretación. Y ese organismo de interpretación, que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese órgano de interpretación tiene dos particularidades. La particularidad primera es que es el único órgano de interpretación válido de las normas del convenio. No hay otro tribunal que tenga competencia para interpretar las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la segunda particularidad, también relevante, es que no hay ninguna instancia de revisión. Es decir, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en interpretación de las normas del convenio son las finales. No hay otra interpretación posible. No hay un tribunal local que pueda modificar la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las normas contenidas en el convenio, ¿sí? En la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es relevante. Marco conceptual, dos normas internacionales. Ahora bien, ustedes se preguntarán, por lo menos los que no son abogados, ¿y qué tiene que ver la norma internacional con la legislación argentina? ¿Por qué esto me obligaría a mí y al Estado argentino a cumplir esas normas? Bueno, ustedes saben que la Constitución Nacional, tiene dos partes. La primera parte, que son los derechos y garantías. La segunda parte es la distribución de poderes del Estado. ¿Sí? Pero en esa composición de división de la norma, derechos y garantías y organización del poder del Estado, la Constitución, en algunos aspectos, marca un sentido. Por ejemplo, cuando dice cómo se sancionan las leyes, el trámite legislativo de sanción de la ley está contenido en la propia Constitución. No hay una ley que dice cómo se sanciona la ley. La Constitución dice cómo se sanciona la ley, entonces la regulación normativa tiene un sentido. Y el sentido es ese único, el que fija la Constitución. ¿Y por qué le remarco esto? Porque en materia sindical, la Constitución tiene un sentido y tiene un único sentido, es unidireccional, no tiene varias interpretaciones, tiene un solo sentido. Y ese sentido que tiene la Constitución en materia sindical deviene de la aplicación de estas interpretaciones de las normas que antes les mencioné, de estos dos pactos internacionales. Entonces, cuando la Constitución establece un sentido, establece un mandato constitucional, ese mandato constitucional debe ser respetado por todos los órganos del Estado, incluido el Poder Legislativo. Los mandatos constitucionales son obligatorios para todos los poderes del Estado. Los jueces están obligados a aplicarlo en tal sentido, el Poder Legislativo de la misma manera y el Poder Ejecutivo también. Por ejemplo, ustedes escucharán siempre, dicen los jueces fallan a favor de los trabajadores siempre tienen sentencia favorable. Y entonces dice, ¿por qué? Porque siempre tiene razón el trabajador. Yo creo que mayoritariamente sí, pero además de eso, porque el juez está obligado a mirar al trabajador como sujeto de preferente tutela. Lo tiene que ver favorablemente, tiene que interpretar la legislación para favorecer al trabajador. ¿Por qué? ¿Porque al juez se le ocurre? No, porque eso es lo que dice la Constitución en el artículo 14 bis. Es un mandato direccionado de la Constitución Nacional. Muy bien.
Ahora vamos, explicamos por qué esas normas internacionales rigen acá y a nosotros nos obligan, que es lo que acabamos de decir. Porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que son las facultades del Congreso de la Nación, después de la reforma del año 94, le dio jerarquía constitucional a muchos tratados internacionales. Estos dos que yo les mencioné están allí, pero hay otros también. Entonces, como no me los sé de memoria, los imprimí y se los leo rápidamente. El segundo párrafo de ese artículo 75, inciso 22, dice que la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son los que acabo de mencionar, y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación en contra de la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan ninguna norma de la Constitución y deben ser interpretadas de la manera que indican estas normas internacionales. Es decir, que las normas que dijimos al comienzo son de interpretación obligatoria porque tienen jerarquía constitucional. Están por arriba de la ley, están en el mismo nivel que la Constitución. Entonces hay que hay como una pirámide normativa que dice qué es lo máximo que tenemos nosotros en la Constitución Nacional. Bueno, estas dos normas internacionales están ahí, en el mismo nivel que la Constitución Nacional. ¿Correcto? De ahí para abajo están las leyes. En el medio hay normas que los abogados decimos supralegales, como los convenios de la OIT, que no tienen la fuerza de los tratados internacionales, pero están por encima de las normas comunes internas, sin perjuicio de lo cual, con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene una mención expresa a los criterios de la OIT, esa norma, la norma de la OIT, tiene la misma jerarquía constitucional que determina el pacto internacional. Entonces, estoy tratando de armar un rompecabezas para que ustedes lo entiendan, para que todos lo entendamos. Esas normas internacionales tienen un criterio. Ese criterio es obligatorio para los países miembros. En nuestro caso, es obligatorio porque tiene jerarquía constitucional y es una directiva de la Constitución legislar en ese sentido. Si hay una norma que legisle en sentido contrario a este que está determinado en la Constitución, embrionariamente esa norma va a ser considerada inconstitucional. Muy bien. Dije, la Corte Interamericana es el máximo intérprete, el único y máximo intérprete de las normas de la Convención. Entonces, ¿por qué dijimos que la Constitución tiene un sentido unidireccional en materia sindical? Porque hace poco, no hace tanto, en el mes de mayo, creo que fue el 5 de mayo del año 21, merced a una consulta que hace la Comisión de Derechos Humanos a la Corte Interamericana sobre la legislación de organizaciones sindicales, de la libertad sindical y de todas las leyes de asociaciones sindicales, tuvo oportunidad de expedirse. Y lo hizo en una opinión consultiva, se llama, que es una forma que tiene, según el tratado, de que la Corte se expida, y lo hizo con una opinión consultiva que es la número 2721. Esa opinión 2721 es el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las normas locales vinculadas a las asociaciones sindicales, a la libertad sindical y al funcionamiento de los sindicatos. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana respecto de eso? Dijo que, eso lo voy a leer, 5 renglones. La Corte dice que los estados tienen el deber, no la potestad,
tienen el deber de adoptar medidas políticas, administrativas y culturales con perspectiva de género que promuevan la salvaguarda de la libertad sindical. Esto es, que fomenten el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la eficacia de su accionar colectivo. Eso es lo que dijo la Corte respecto de las asociaciones sindicales. Entonces, para darle una vuelta, me está corriendo el tiempo, para darle una vuelta. La Constitución tiene un sentido, en esta materia tiene un sentido, tiene una dirección. En materia sindical tiene una dirección. Y la legislación debería, según este sentido y esta dirección, fomentar el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la eficacia del accionar colectivo. Una legislación que no vaya en este sentido, naturalmente van a nacer con el vicio de la inconstitucionalidad incorporado. Esa es nuestra visión sobre las reformas. Ahora, ¿cuáles son los proyectos de reforma? Hay 26 proyectos con estado parlamentario. Esos 26 proyectos están en la Comisión de Regulación del Trabajo de la Cámara de Diputados, en donde ya se hicieron múltiples reuniones escuchando a las partes, tratando el contenido de todos estos proyectos, y lo que pasó hace 3 semanas fue que el presidente de la comisión, que es el diputado Tetas, que tiene un proyecto propio de reforma de la ley sindical y de la ley de asociaciones y de la ley de negociación colectiva, juntó todas las coincidencias de todos los proyectos, lo incorporó a su propio proyecto, hizo entonces un solo proyecto que contiene aquello que era común en todos los proyectos y propuso someter a votación en la comisión de ese proyecto. ¿Y cuáles son las reformas más relevantes que tiene ese proyecto? Que repito, todos los proyectos tienen más o menos el mismo contenido. Algunos son más largos y otros son más cortos, pero todos tienen la misma temática, el abordaje de la misma temática para modificar. ¿Y cuáles son esos puntos? Como quiero hablar de otra cosa, me voy a apurar porque estoy viendo la hora. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, prohíben las cuotas solidarias. ¿Sí? No me dejen hablando como un loco. ¿Ustedes saben lo que son las cuotas solidarias? ¿Saben o no saben? Sí. Sí, Bueno, prohíben las cuotas solidarias. Dice que los sindicatos no pueden negociar colectivamente la aplicación de una cuota solidaria si no tiene el consentimiento del trabajador. Acá, sobre esto, que es financiamiento de las organizaciones sindicales. ¿La OIT tiene algo dicho? Sí, claro. ¿Y la Corte Interamericana tiene algo dicho? Sí, claro. Las dos tienen dicho lo mismo. Ninguna norma estatal se puede meter en el financiamiento de las organizaciones sindicales. Violenta el principio de autonomía sindical y violenta el principio de injerencia, de no injerencia de los estados en las organizaciones sindicales. Las dos opinan lo mismo, dicen exactamente lo mismo referido a este punto. Y hay una confusión, me parece, hay una confusión en materia de legislación, porque nuestro legislador es desesperado por modificar esto, es decir, por debilitar al sindicato y quitarle una fuente de financiamiento, omiten lo siguiente. El que financia el sindicato, ¿cómo se financian los sindicatos? Se financian con el aporte voluntario de sus afiliados. Ustedes, todos los que están acá, lo saben perfectamente. Quienes financiamos a nuestras organizaciones representativas somos aquellos trabajadores que estamos afiliados a la misma. ¿Sí? Pero nuestro sistema jurídico, el sistema de representación colectiva de este país, dota al sindicato más representativo de la potestad de negociar colectivamente representando el interés de todos los trabajadores de la actividad, estén o no estén afiliados. Es decir, que la eficacia
eficacia del accionar colectivo no solamente beneficia a los afiliados que sostienen a los sindicatos, sino a todos aquellos que están amparados o comprendidos en el ámbito de aplicación de ese convenio colectivo. Entonces, el razonamiento y la norma habilitante que está en la ley 14.250 para negociar este tipo de cláusulas está dado en una cuestión casi ética. ¿Por qué a los sindicatos los bancarían solamente los trabajadores afiliados y todos los beneficios que se desprende del accionar sindical que están en un convenio colectivo lo recibirían todos los demás sin tener que pagar nada a cambio? Entonces, si tienen que pagar lo mismo, no, yo creo que no, que está mal. Los jueces se han expedido sobre eso. No puede ser igual a una cuota sindical, tiene que ser menor. Lo que no puede pasar es que se le prohíba que los sindicatos cobren por su accionar sindical que beneficia a aquellos que no están afiliados una cuota de participación. Esto no es una norma que nace de la legislación latinoamericana ni americana. Esto es una norma que impusieron los ingleses, que está vigente en Inglaterra, que es obligatoria para todos, y desde allí la importamos y la matizamos, y de esa manera se usa operativamente en nuestro sistema jurídico. Segunda coincidencia de todos los proyectos: limitar las reelecciones. Todos los proyectos prohíben la reelección de las comisiones directivas por más de un mandato. Otra vez, pregunta y respuesta. ¿Se expidieron los órganos de control de la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de esta situación? Y la respuesta es sí, se expidieron. ¿Y qué tiene dicho la OIT? La OIT tiene dicho que es ilegal que una ley se meta a regular la duración del mandato de las comisiones directivas de la dirigencia sindical. Es más, la OIT no solamente dice que está mal, sino que se aborrece ese criterio. Entiende que no puede ser ese criterio porque eso elimina la posibilidad de generar nuevo dirigente y formarlo con el tiempo que lleva siempre la formación de un dirigente dentro de una organización sindical. Es decir, los organismos de control de las normas internacionales que se aplican en nuestro país, que tienen jerarquía internacional, dice que la legislación local no puede hacer eso. Otra coincidencia entre todos los proyectos. Sí, veo una mano. Sí, disculpa, Néstor, no sé si lo vas a plantear. Miguel Giraudo te habla, no sé si lo vas a plantear después o no. Ese tema es para mí muy importante saber. Lógico que estoy a favor de que no se puede intervenir en la decisión de un sindicato, pero ¿cómo asegurar que haya participación y que pueda ser renovable permanentemente o tengan la posibilidad, muchos afiliados que jamás la tienen para poder llegar a ser dirigentes de su propio gremio? Estoy hablando sin saber, quizás hay una norma, debe haber una norma interna del sindicato que establece si sos reelegible o no sos reelegible. Si no es el tema de ahora, no importa, disculpan esto, es un No, planteamiento. no, no, ninguna disculpa, ninguna disculpa. Gracias, Ya, gracias. ya lo abordamos, pero le Perfecto, gracias, dije, Néstor. hasta ahora fueron dos, le digo un tercero. Gracias. Lo que el proyecto de reforma establece es la imposición de la intervención de la participación de las minorías en los órganos del sindicato. Ahora, acá dividamos. La OIT dice: ¿puede el gobierno intervenir en la organización sindical? ¿Puede controlar algo? Dice, en principio no, salvo en un aspecto. ¿En cuál? Tiene que garantizar el principio democrático. ¿Qué es garantizar el principio democrático? Que las autoridades sean electas por el voto directo y secreto de sus afiliados. Eso que es la garantía del principio democrático, ¿está garantizado en el sistema argentino, en la ley 23.551? Sí, sí está garantizado, en el artículo 8. Sí está garantizado. Y no solamente está garantizado ese principio por la votación del voto directo y secreto de los afiliados, sino que también está garantizado porque se garantiza la participación de las minorías en los órganos deliberativos. La novedad que trae la reforma, la novedad de
de los legisladores es que ellos quieren imponer la participación de la minoría en los órganos ejecutivos, no Claro. solo deliberativos. Pongámoslo en la práctica. Si Milei ganó las elecciones con el 50% y el otro ganó con el 40%, el otro partido con 40%, el que tiene 40% tiene derecho a tener un poco menos, un tercio de los ministerios que tiene el Poder Ejecutivo, porque esa es la parte ejecutiva. Es lo que yo considero un error absoluto o un desconocimiento, no sé, pero la participación es para los órganos deliberativos, no es Obvio. para los órganos ejecutivos, porque la gente elige el órgano ejecutivo que es el que va a conducir los destinos de la organización y no De puede acuerdo. haber conducciones bicéfalas. ¿Está bien? Totalmente de acuerdo. Eh, Insisto, ¿la OIT permite esto? No, tampoco. La respuesta es no, porque la única injerencia que permite es la garantía del principio democrático y la ley lo contiene en el artículo 8. Última coincidencia de todos los proyectos que está concentrado en este proyecto del diputado Tetaz. Declaración jurada patrimonial y personal de los dirigentes sindicales. Establece la obligatoriedad de que todos los dirigentes sindicales presenten ante el Ministerio de Trabajo una declaración jurada patrimonial y personal, inclusive los parientes de hasta cuarto grado. Los sobrinos de los dirigentes sindicales también tienen que presentar esa declaración jurada personal y patrimonial. Por supuesto que esto no resiste ningún análisis de ninguna norma internacional. Por supuesto que no lo resiste, que eso es manifiestamente ilegal. Pero además, porque ya tenemos el antecedente, cuando la ministra Bullrich era ministra de Trabajo en el año 2001, sacó una resolución ministerial, fue la famosa resolución 377, que fue cuestionada por la CGT en un juzgado de la capital federal, intervino el juzgado 13, CGT contra Estado Nacional, igual que este que paró el DNU, y el juez declaró que la norma era inconstitucional porque violaba el principio de autonomía sindical y el principio de no injerencia. Y tan es que lo era, que después que cambió el gobierno, el propio Estado, el propio Poder Ejecutivo, derogó esa resolución fundado o utilizando como argumento los fundamentos que había dado el juez para declararla inconstitucional. Pese a todo lo que yo les acabo de contar, el proyecto está ahí, estuvo casi a punto de ser aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y en cualquier momento se podría, se podría tratar y convertirse, por lo menos, en una ley aprobada por la Cámara de Diputados. No sé qué pasaría después en el Senado. Pero me parece que ese es el panorama respecto de las reformas. Yo creo que es grave para la institucionalidad si esto se aprobara, y creo que los sindicatos deberían hacer lo posible y lo imposible por resistir una reforma de este tipo, porque la única motivación que persigue una reforma de este tipo y de esta naturaleza es el debilitamiento de la organización sindical, la ineficacia de la acción colectiva y la menor participación de los trabajadores en sus organizaciones representativas. De manera que para mí es muy grave desde el punto de vista institucional que... ¿Sí? ¿Qué pasa con la ley o con el sistema legal? Porque los sindicatos podrán hacer toda la defensa de toda la organización, como vos bien planteabas, pero al tener este respaldo constitucional, internacional y demás, ¿tan fácil es manipularlo? ¿Tan fácil es hacer lo que se me da la gana?
No, no es fácil, pero pueden construir una mayoría para obtenerlo. ¿Mm? Está Esto por es encima de la verdad. Constitución y que va a estar por encima de internacionales. Sí, y nos va a quedar recurrir al Poder Judicial para que sean los jueces los que pongan en orden la vigencia y la aplicación de normas en ese sentido si salieran. Pero ustedes saben que una vez que el poder político logra un consenso sobre eso y eso se aprueba, quedamos en absoluta minoría, ¿no? Y entonces la pelea se torna como desigual, me parece a mí. Pero sí lo pueden hacer, ¿eh? De hecho, si no hubiera sido esa decisión del gobierno de retirar a los diputados hace 3 semanas, eso seguramente tendría tratamiento en la Comisión de Labor Parlamentaria y lo tratarían en el recinto de un momento a otro. Con lo cual podrían conseguir la aprobación en diputados. En diputados yo creo que tiene mayoría. Estos proyectos, todos estos proyectos tienen origen en legisladores radicales o del PRO. Así que yo creo que podrían contar con la mayoría para aprobarlo, por lo menos en diputados. No sé en el Senado, la verdad, pero en diputados estoy casi seguro que tienen la mayoría. Michi, buenos días. Patricia te habla. Hola, Patricia. Escúchame, y cuando llegue un reclamo judicial vía tribunal, por supuesto, el abogado que toma ese caso, ¿dónde se pararía? ¿Basado en qué? Porque si se basa en la ley aprobada, sabemos que es inconstitucional. Pero si se basa en la Constitución, va a tener otros inconvenientes. ¿Cómo un abogado bien plantado, qué haría? ¿Cuál sería el paso Esto, legal? defender la no aplicación de la norma porque violenta los principios constitucionales. Eso haría. Eso haría yo, haría cualquiera que esté en esto. ¿Se entiende? Si a mí me exigen, a nosotros, a nuestra asociación, le exigieran un requisito adicional para poder efectuar el descuento de la cuota sindical de los trabajadores, porque es otra de las cosas que tienen estos proyectos, que uno de los proyectos dice que los trabajadores todos los meses deben dar conformidad al empleador para que le descuenten la cuota sindical, todos los meses. Entonces, vos suponete que el trabajador un mes necesita la plata, entonces si no, este mes no me lo descuenten, no le podría descontar el precio de la afiliación, que es el pago de la cuota sindical. Entonces, si te pasara eso, ¿vos qué harías? Eso, defender el derecho de la organización sobre la base de la norma que amparan la actividad sindical, empezando por la Constitución. Eso es lo que yo creo. Pero Pero déjenme también, avanzar algo, porque si no, si yo no avanzo, ustedes se van todos y ya se tienen que ir. Y quiero tirar una idea polémica, por cierto, polémica, para reflexionar de por qué pasa esto, por qué en este momento, por qué en este tipo de gobierno, de esta orientación política, por qué cuestionan y atacan a las normas laborales, por qué. Entonces, voy a decirles algo que es muy común escuchar en todas las cátedras de Derecho del Trabajo de todas las universidades de la Argentina. Yo no les voy a decir nada nuevo ni ninguna novedad. Lo que le quiero transmitir es, desde el punto de vista técnico, cuál es mi opinión respecto de por qué pasa esto, porque eso está asociada a la relevancia que tienen las normas laborales en una sociedad democrática como la nuestra, o por lo menos que pretende ser democrática. Entonces, para explicar esto, esta idea, me parece que es bueno hacerlo con un ejemplo nada académico, ya les adelanto, no es un ejemplo académico, nada académico, pero que de la mano de la historia lo podemos traer y ustedes pueden entender por qué las normas laborales, por qué la intención de las normas laborales y por qué, en mi entender, ustedes como parte de organizaciones sindicales están obligados a defender y aplicar. ¿Por qué las normas laborales? Primera explicación, las normas laborales
son la máxima expresión de la tutela de la libertad. Ya desgrano lo de tutela. Otra vez, las normas laborales son la máxima expresión de la tutela de la libertad. ¿De qué libertad? De la libertad de los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo. Esa es la libertad que tiene un trabajador. No tiene otra libertad. Y ahora lo vamos a ver, ¿por qué no? Esa es la libertad. Entonces, ¿qué hacen las normas laborales? Tutelan esa libertad. Tutela quiere decir protegen. Protegen eso, la libertad del trabajador. Y usted dice, ¿cómo? ¿Los trabajadores no tienen libertad? No, los trabajadores no tienen libertad. No, no es cierto. En el marco de la relación laboral, el trabajador no tiene libertad. O no tiene la libertad que tiene el empleador, por lo menos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces, dije que voy a ir a un ejemplo para hacerlo más simple y es un caminito que nos lleva a entender todo el sistema de las normas laborales. Hasta hace poco, quiero decir hasta principios del siglo XIX, usted sabe, había esclavos. ¿Qué son los esclavos? ¿Qué eran los esclavos? Una cosa. El esclavo es una cosa que se compra y se vende. ¿Tenía derechos los esclavos tenían derechos? No, no tenían derecho, ningún derecho. Era una cosa, y como era una cosa, no era una persona, no tenía derechos, y la cosa cumplía un rol que le asignaba su dueño y, con suerte, tenía comida y un lugar donde estar. Eso era un esclavo. Bueno, eso llegó un día que se terminó. Un día al esclavo lo agarraron y le dijeron, che, sos libre. Ahora podés hacer todo lo que hace un hombre libre. Y entonces, ¿qué hizo el esclavo? Y el esclavo salió, se fue de donde estaba, que lo atarraba, que tenía ese régimen de cosa. Dijo, ahora soy una persona, puedo andar, ahora tengo libertad, tengo libertad para caminar, para deambular, para hacer lo que yo quiera, donde yo quiera y cuando yo quiera. Y al poco de andar, porque lo voy a hacer corto el cuento, al poco de andar, al tiempo de andar, el esclavo le pasó algo que nos pasa a todos. Le agarró hambre, tenía hambre. Y entonces, ¿qué hizo el esclavo? Y el esclavo pasó cerca de un restaurante, de una fonda, de un comercio que vendía comida, y entonces vio que había gente con plato de comida. ¿Qué hizo el esclavo? Entró a agarrar el plato de comida porque esto es lo que él sabía, que le tocaba la comida. Entonces, cuando fue a buscar el plato de comida, le dijeron, no, 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 ¿qué hace? Y vengo a buscar comida. No, dice, para tener esto, este plato de comida, usted lo tiene que pagar. Entonces el esclavo se pregunta, ¿cómo pagar? Sí, lo tiene que pagar. Muy bien. Y entonces, ¿con qué se paga? Le pregunta el esclavo. Y le dice, se paga con plata, con dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero? Bueno, dice, hay dos formas de conseguir el dinero. O sos rico, tenés una herencia y recibís plata y vos podés disponer la plata en la manera que vos quieras, o tenés que trabajar. Muy bien. Y después, no solamente hay, sino que le dijeron al esclavo, y tenés que trabajar. Y si tenés alguito que tu patrón, tu dueño te dejó algo, algún bien que vos puedas ponerlo a producir algo, y podés ser un trabajador autónomo. Entonces vos disponés de tu tiempo. Pero si no tenés ningún bien y tenés que trabajar para poder acceder al alimento, bueno, entonces vas a tener que trabajar en relación de dependencia. Y entonces el esclavo se dio cuenta que esa libertad tan importante que le habían conferido para hacer lo que él quisiera, ya no era tan libertad. Por lo pronto, no podía elegir qué hacer, porque una buena parte de su tiempo tenía que dedicarse a trabajar, porque si no, no podía acceder al alimento. Y entonces, muy bien. Y dijo, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde voy a trabajar? Y entonces dice, tenés que buscar que un empleador te contrate. Y lo subrayo, el trabajador tiene que buscar un empleador que lo contrate. El trabajador no contrata, no crean eso. El contrato de trabajo celebrado por el trabajador es mentira. Ningún trabajador contrata a un empleador. Ustedes no ven en la puerta de Arcor o en la puerta de EPEC fila de trabajadores diciendo, vengo a elegirte a vos como empleador, así que te quiero contratar como empleador mío. No, no existe eso. Al trabajador lo contrata el empleador, y el que decide qué empleador trabaja es el empleador, no es el trabajador.
Entonces, el contrato de trabajo es algo que celebra el empleador y que elige a quién va a trabajar con él. Entonces, ¿qué le pasó al esclavo? Ya libre, se encontró con la segunda gran pérdida de la libertad, que es que él no puede elegir con quién va a trabajar. A él lo eligen para trabajar. Él no tiene la posibilidad de elegir. Y entonces, ¿qué empieza a verse en esta relación? Que en este tipo que tuvo que ir a trabajar, se genera una relación profundamente desigual. Uno tiene todo el poder y el otro no tiene ningún poder. Hay una relación, insisto, profundamente desigual. ¿Por qué digo que es desigual y es una relación no democrática? Porque el que tiene el poder de organizar el trabajo que va a hacer ese trabajador es el empleador. El que dirige el trabajo, es decir, el cómo se va a hacer ese trabajo, es el empleador. Y el que sanciona si el trabajo está mal hecho es el empleador. Entonces, ustedes advertirán que el poder legislativo, ejecutivo y judicial está concentrado en una sola de las partes del contrato de trabajo. Y esa sola parte no es el trabajador, sino que es el empleador. Pero no solo eso, y por esto es desigual también, es que el trabajador hace eso a cambio de un salario diferido. ¿Por qué digo salario diferido? Porque ustedes, todos trabajadores y trabajadoras, van con sus respectivos sus respectivos empleadores, trabajan un mes y cuando terminan el trabajo del mes, el empleador les paga. Sí les paga. Todavía no llegamos a si es en blanco o en negro. Esto es, sí les paga. ¿Y cuánto le paga el empleador a ese trabajador ahora ex esclavo libre? Le paga lo que quiere el empleador y le dice, vos trabajás por esta plata y si no te gusta, te vas. No te contrato más. Esa es la realidad del trabajador en ese esquema. Bueno, esto fue así hasta finales del siglo XIX. ¿Y qué pasó a finales del siglo XIX con esta situación de contratos desiguales? Y apareció el Estado. A fines del siglo XIX apareció el Estado. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el Estado? Reguló. El Estado reguló, dictó normas. ¿Sí? ¿Y qué estableció? Tuteló la libertad del trabajador. Entonces, ¿qué hizo? No podían trabajar 12 horas, 16 horas. Dijo, usted tiene que trabajar con un límite de horas. Entonces son 8 de trabajo, 8 de descanso, 8 de ocio o esparcimiento. Y a la pérdida de la libertad, porque le da el tiempo a otro, ¿qué hizo? Le fijó un salario mínimo. Dice, che, el empleador no le puede pagar cualquier cosa. Le tiene que pagar un mínimo por lo menos. Después le podrá pagar otra cosa, pero un mínimo por lo menos. Entonces le fijó un salario mínimo. Respecto del poder de juez, el poder disciplinario, le puso un límite. ¿Y qué le dijo? Che, si no te gusta el trabajador, lo podés despedir, pero le tenés que pagar una indemnización. ¿Sí? Entonces, tuteló las libertades, protegió las libertades, todas las libertades que veníamos diciendo que se fueron cercenando en la vida de ese esclavo que pasó a ser trabajador, el Estado las reguló y las protegió. No solamente eso, sino que además le obligó al empleador a pagar las cargas y contribuciones de la seguridad social, es decir, a registrar el contrato y a hacer los aportes y las contribuciones. Eso es lo que hizo el Estado a fines del siglo XIX respecto de esta relación absolutamente asimétrica, desigual, entre una persona y un empleador que se llama un contrato de trabajo. Muy bien. Derecho individual del trabajo. Derecho individual del trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, el esclavo que tenía ahora el límite de la jornada, un salario mínimo, y le tenían que hacer aporte y contribuciones, y que si lo echaban le tenían que pagar, fue y le dijo al dueño de la fonda en la que trabajaba, de la fonda, del bar, del restaurante, lo que ustedes quieran, fue y le dijo, oiga, empleador, no me alcanza lo que usted me paga. Necesito que me pague más porque mi tiempo y las tareas que yo hago y lo que yo sé hacer y lo que le rindo y lo que usted gana con lo que yo hago, amerita que usted me pague más plata por el tiempo que yo le doy. Entonces, ¿qué hizo el empleador cuando el trabajador fue a reclamarle un aumento de sueldo?
Piense, ¿qué hace un empleador? ¿Lo echó? Le No, dijo, lo ¿no te echó. gusta lo que yo te pago? Tomá, listo. Afuera. Busco por otro lado. Y entonces los compañeros de trabajo que vieron lo que te pasó fueron y le dijeron, che, vamos nosotros, porque no se va a animar con todos. Entonces fueron los otros y le dijeron, oiga, tiene razón el ex esclavo, lo que nos está pagando no nos alcanza para vivir. Y entonces, ¿qué hizo el empleador? Agarró y los echó a todos los Lo echó mozos. todo. Y Claro. después vino todo el personal de la cocina y todo lo que le prestan servicio y le dijeron, tienen razón todo lo demás, usted gana un montón de plata y a nosotros no nos paga nada, con lo cual lo que tiene que hacer es aumentarnos nuestro salario. Y entonces, ¿qué hizo el empleador? Los echó a todos, le dice, al que no le gusta se va a trabajar a otro lado. Acá las condiciones son así. Y entonces, ¿qué pasó? Cerró las puertas del restaurante porque estaban todos afuera y todos los empleados se juntaron afuera. ¿Y qué hicieron todos los empleados afuera? ¿Cómo? Claro. Se juntaron. Se juntaron. Asamblea hicieron. Hicieron una asamblea. ¿Y qué Claro, decidieron? Que no se iban a mover de la puerta hasta que no le aumentaran el exactamente. sueldo y lo reincorporaran. ¿Qué hicieron? Una medida de fuerza, hicieron huelga. Claro. Eso, decidieron en asamblea. Y entonces el empleador tenía un grave problema, tiene un grave problema. Necesita abrir su negocio para poder trabajar y sacar a la gente que está ahí adentro. Y entonces, ¿qué hizo? Se sentó a negociar con el representante de los trabajadores. Claro. ¿Y quién es el representante de los trabajadores? El, el, el El, esclavo. el sindicato, claro, el sindicato es el representante de los trabajadores. Porque Bueno, no se puede negociar con una asamblea, amigos y amigas. No se puede, un empleador no puede negociar con una asamblea. ¿Sí? Vos tenés que negociar con un ente representativo. Y eso es el sindicato. Es el que representa el interés de todo ese conjunto. Entonces se sentó con el sindicato, hizo un acuerdo. ¿Y qué pasó? Y abrió la puerta, siguió produciendo y le pusieron las condiciones que la mayoría necesitaba para poder seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubo? Huelga. ¿Y cómo se salió de la huelga? Con la negociación colectiva. ¿Y qué produjo la negociación colectiva? Una mejora en las condiciones de trabajo de esa gente. Eso es el derecho colectivo. Eso es lo que regula el derecho colectivo. Sin sindicato no hay negociación colectiva. Sin negociación colectiva no hay libertad sindical. Y sin libertad sindical no hay un sistema democrático, porque las reglas del sistema democrático se discuten en estos términos, porque la libertad sindical es un derecho humano fundamental que forma parte del pilar esencial del sistema democrático. Por eso es tan importante y por eso el sistema político del sistema capitalista le dio a ustedes, a todo lo que veo en esta pantalla, el poder y la facultad de hacer normas. Ustedes tienen el poder de legislar. Ustedes están en el mismo plano que un legislador, porque ustedes pueden hacer normas que beneficien a sus representados con fuerza de ley. Eso es lo que hacen ustedes con un convenio colectivo. Cada vez que negocian una norma convencional. Insisto, los sindicatos hacen paro no para que las empresas cierren, hacen paro, hacen huelga para que mejoren las condiciones de trabajo de sus representados. Esa es la función del sindicato. Eso es el derecho colectivo. Ya termino, así no me matan. Vimos el derecho individual, cómo nació la regulación. Vimos el derecho colectivo en un ejemplo al que yo le pido disculpas por hacerlo tan burdo y tan sencillo, pero así nace el derecho colectivo. Y me falta uno. ¿Cuál es el otro la gran pata del sistema de relaciones laborales? Lo que hablamos recién, que es el sistema de la seguridad social. Ese sistema que nosotros todos tenemos incorporado en este país como un sistema solidario. ¿Y por qué digo? Porque la obra social es un sistema solidario, porque el sistema de jubilaciones y pensiones es un sistema solidario, solidario. Y entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y ahora qué pasó con el esclavo y cómo se creó el sistema solidario? Bueno, dos puntos muy importantes para esto. Hay una cosa muy conocida en el mundo de la historia, que es una reunión de dos presidentes muy relevante en el año 41, arriba de un barco, que fue Churchill y Roosevelt, que firmaron una cosa que se llama la Carta del Atlántico, muy conocida, muy relevante a los fines de la determinación del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué firmaron
en el año 41, Roosevelt y Churchill, firmaron un compromiso que decía que no puede haber legislación que no atienda a las necesidades sociales, que hablaba de conseguir mejora en las normas del trabajo, prosperidad económica y seguridad social. Y seguridad social. Esto, del sistema solidario. Y entonces, ¿quién inventó esto? Primero, el primero que puso atención en esto es un alemán, von Bismarck, allá a principios del siglo XX, que estableció un sistema para los que venían de la guerra, pero el que hizo el sistema solidario tal como lo conocemos hoy, es un señor que se llama Lord Beveridge. Es un inglés que pensó el sistema solidario. ¿Y por qué pensó el sistema solidario? Porque Beveridge, un tremendo teórico de la seguridad social, el padre de la seguridad social, pensó un sistema solidario, pero un sistema solidario en serio, no el sistema solidario de mentira. ¿A qué me refiero cuando digo esto? La solidaridad no es la solidaridad horizontal, no es la solidaridad que hay entre los ricos, entre los pobres, entre los jóvenes. Esa solidaridad horizontal es mentira, no existe, no es solidaridad. La solidaridad real es la solidaridad vertical, la que rige el sistema. Los jóvenes ayudan a los viejos, los sanos ayudamos a los enfermos, los ricos ayudamos a los pobres. Esa es la solidaridad. Y ese sistema solidario, en estos términos, lo hizo ese señor en el año 45. Y ese es el sistema que todavía se mantiene vigente esencialmente en los pilares del sistema. Sistema de seguridad social solidario. Es este señor que se llama Lord Beveridge. Acá llegué con las normas laborales. ¿Y por qué yo creo que todos ustedes tienen, todos nosotros, tenemos la obligación de defender las normas laborales? Y mi reflexión final es una reflexión, si ustedes me permiten, política. Porque lo que yo le acabo de contar y de explicar es que con la regulación del contrato individual del trabajo se cuidó la libertad del trabajador. Con la regulación del derecho colectivo, lo que se cuidó, lo que el sistema normativo cuidó, es la igualdad de las partes, romper con la simetría del trabajador individual con el empleador fuerte. El sindicato negocia en un plano de igualdad con el empleador. Hay paridad de fuerzas. ¿Y qué es lo que se logró con el sistema de seguridad social? Se instaló la solidaridad, se instaló un sistema solidario. Y entonces le estoy diciendo 3 palabras para explicar el funcionamiento de las normas laborales. Y las 3 palabras en un idioma que no manejo, pero que más o menos dice liberté, igualité, confraternité, es el sistema que rige los destinos del mundo de 1789. Queridos amigos y amigas, lo que está pasando es que nos están obligando a discutir aquello que se aprobó en 1789. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Michi. Excelente. Por favor. Y ahora discutimos todo lo que quieran. Te hago una sola pregunta, doctorazo. Independientemente de la estructura de proyectos de leyes que van contra los sindicatos en sí, ¿hay otros proyectos que apuntan específicamente a los temas convencionales o sectoriales de la rama laboral? ¿Me explico? No, no te explico. No te entiendo. Porque sin duda una vez que vengan que logren el objetivo de lo sindical, van a ir por lo convencional, ¿no es cierto? Por la quita de derechos convencionales de aquellos convenios que están vigentes. ¿Hay algo al respecto sobre Sí, eso? todos estos proyectos, Fabián, no todos. De los 26, algunos tienen. El de TETAS, por ejemplo, lo tiene. En una clasificación de los proyectos, hay proyectos que son muy disparatados, que yo no se los menciono, porque, por ejemplo, prohíben a dirigentes sindicales que sean
hincha de fútbol, no podés pertenecer a un cuadro, a un club de fútbol, ¿entendés? O sea, hay cosas que no se les digo porque me da vergüenza. Eso, hay un diputado que escribe eso, lo firma y le dan trámite parlamentario. Hay 3 proyectos que son casi una copia del DNU, en donde sí tiene cuestiones asociadas a la cuestión convencional. Por ejemplo, 3 puntos. El primero, terminan con la ultraactividad, es decir, te obligan a negociar todo el tiempo. La segunda cosa es que las normas privilegian los convenios, la negociación de empresa y no la negociación de actividad, rompen con ese esquema de negociación muy típico de la Argentina. Y el tercer punto en el que se meten en la cuestión de la negociación convencional son las materias que se pueden negociar. Te imponen materia, para negociar. Por ejemplo, hay proyectos que te obligan a negociar el cupo femenino. Entonces, ese legislador no sabe que hay una ley de cupo femenino que tiene 15 años. 15 años tiene la vigencia de la ley. Y meten un proyecto en donde te obligan, dice, a tener un cupo femenino más alto. Ese proyecto dice 35%, hoy es el 30%. Pero sí los proyectos tienen. Yo no me aboqué a eso porque es más largo y hay que yo te tengo que explicar cómo es todo el contexto de ese proyecto. Entonces podríamos estar hace 1 hora y media más que estamos, imagínate explicar todo el contexto, pero sí hay normas. Los legisladores que promueven este tipo de normas creen que están convencidos que este tipo de normas produce un debilitamiento de la organización sindical y ellos juzgan a las organizaciones sindicales de este país como algo negativo, como algo que no le hace bien a la sociedad. Por eso pelean por ese tipo de normas. Lo que yo les pido a todos ustedes cuando me escuchan a mí, a cualquiera que escuchen hablar de esto, es muy habitual escuchar, por ejemplo, a Funes que dice, bueno, pero por ejemplo, esto en Irlanda no pasa, esto en España no pasa, en Italia tienen esto. Lo que yo le digo es que no caigan en la trampa de comparar el sistema nuestro con un sistema europeo. Primero, porque no son comparables, ¿sí? Porque la estructura fáctica sobre la que nacen esos sistemas no son las mismas que tenemos nosotros. Primero. Segundo, porque no se puede comparar el resultado cuando los sistemas son diferentes. Es más, yo te diría, si vos me decís, el sistema sindical europeo es mejor o es peor que el nuestro, yo no sé bajo qué parámetro lo podríamos comparar. Lo que sí sé es que el sistema argentino es altamente eficaz. Altamente eficaz. Y el sistema europeo, no. ¿Dónde mido la eficacia? La eficacia es el producido de la acción sindical. ¿Y cuál es el producido de la acción sindical? Las normas convencionales. En la Argentina, el 100% de los trabajadores de las actividades económicas que se desarrollan en este país están comprendidos en un convenio colectivo. No estoy diciendo que estén en blanco, que le apliquen el convenio y que le paguen los aportes y contribuciones. Digo que están alcanzados por un convenio colectivo. Si un trabajador rural está en negro, no le pagan como corresponde, no quiere decir que no esté alcanzado por el convenio de los rurales, está alcanzado. Si un trabajador de la construcción, es lo mismo. Si un trabajador de comercio, en el comercio de Puerto Madryn, lo tienen en negro, no quiere decir que no está dentro o al amparo de una norma convencional. Las normas convencionales que regulan las actividades económicas de este país contienen el 100% de los trabajadores argentinos. Entonces, la norma convencional, que es el producido de la eficacia sindical, eso es altamente positivo en nuestro país. Y lo que yo le digo es, no se comparen con España, con Italia, aun cuando yo crea que seamos mejores, no se comparen, sino que miren alrededor de ustedes. Miren a Chile, miren a Perú, miren a Brasil, miren a Colombia, miren a Venezuela, miren a Bolivia. Miren cómo son los sistemas de regulación de las normas laborales y el poder que tienen los sindicatos en cada uno de estos países. En Chile ustedes pueden hacer un sindicato cada 5 trabajadores. Falabella tiene 63 sindicatos.
¿sí? Y entonces el sindicato puede negociar los salarios. ¿De quiénes? De sus afiliados. Y entonces Falabella tiene 63 interlocutores para negociar los salarios. O sea que en un establecimiento donde tiene 25 sindicatos, los trabajadores tienen 25 modalidades salariales diferentes, de acuerdo a cuál de los sindicatos se afilió. ¿Se entiende? Entonces, en Perú no existe. En Colombia, este año en la OIT se hizo un aplauso, se levantó todo el mundo, felicitaron al Estado colombiano porque solamente mataron a 163 dirigentes sindicales. Solamente mataron a 163 dirigentes sindicales. Eso fue, toda la OIT se puso de pie y aplaudió al Estado colombiano que fue a vender que solamente se habían matado 163 dirigentes sindicales. ¿Por qué? No hay dirigentes sindicales, lo que hay los matan, porque funcionan los grupos parapoliciales y los matan. No hay dirigentes sociales ni sindicales. Entonces, cuando uno va a comparar cómo está en cuanto a la regulación, miren a nuestros vecinos, miren cómo le va a Brasil, miren cómo le va a Chile, a Perú, y se van a dar cuenta de cómo funciona el sistema nuestro. Acá, cualquier trabajador, insisto, no me corran con lo que esté en negro porque ya lo sé, porque el 50% de los trabajadores está afuera del sistema de registración, pero está alcanzado por un convenio colectivo. El patrón de referencia del pago de ese empleador negro respecto de ese trabajador está puesto en un convenio colectivo. Y eso es producto de la eficacia sindical. Si no, no habría regulación para todos los trabajadores en la diferente actividad económica de la Argentina. Eso es lo que yo le pido que tengan en cuenta. Doctorazo, muchísimas gracias. Realmente, sin duda, se logró el objetivo que era aprovechar que vengan los representantes de las distintas asociaciones a fin de hacerle creer que ellos son la defensa o el cambio necesario para esta nueva etapa que estamos viviendo. Muchísimas gracias a ella. No lo duden, eso está en sus manos. Y van a aprender, y ahora lo digo porque lo veo Karina de Sebastián. Karina no, ya hace mucho que está, Sebastián es nuevo, pero es un camino de aprendizaje permanente. Pero estas son las dificultades que presenta el sistema y particularmente hoy, el tema político en donde nos encuentra en la vereda de enfrente, digo a los sindicatos, en la vereda del frente de las intenciones del gobierno. Así que gracias por dejarme participar con ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias, Michi. Saludos a todos ahí. Feliz regreso. Así, que sea buen regreso. Eso lo mejor en el Congreso. Gracias. Gracias.